Bueno, muy buenos días para todos. Los felicito por el cambio que hicieron. Quitaron las columnas y ahora me permite ver más personas. Es que las columnas son complicadas, ¿verdad? Las quitaron, miren cómo está esto de lleno, ¿verdad? Les damos gracias a Dios por eso, el privilegio de compartir su palabra en esta mañana. Y si Carlito me regala para colocar la pantalla, por favor, y apagamos la luz para que no me vean a mí sino la presentación. Que soy despeinado y así no muestra que me vean. Tranquilo, man. Este tiempo se lo cobran a Carlos, porque es que Carlos siempre me hace trampa y después dice que es que yo me demoro. Perfecto, hermano. Bueno, un buen saludo de la Iglesia Bíblica. Damos gracias a Dios por este tiempo y hace un buen tiempo estoy enseñando en unas reuniones familiares que hacemos los domingos a las 4 de la tarde sobre la fe. Y básicamente empezamos a estudiar Hebreos 11. Y pensamos que es importante para el creyente defender nuestra fe. Algunos me preguntaron por la corbata. Y le decía, yo a veces uso esta corbata porque es la forma en que alguien me pregunta por ella. Y esa corbata, entonces me la mandó el Papa, le decía yo a la hermana. Pero esa forma en que uno usa algo o expresa algo, hace que las personas le pregunten. Y la forma en que responde uno, como dice en 1 de Pedro 3, es defender la fe. Es el propósito del creyente, defender la fe. Pero para defender la fe hay que conocerla y hay que practicarla, o si no, ¿qué defendemos? Y debemos de entender que la fe es acción. Cuando uno mira Hebreos 11, vemos que la fe es práctica y no teórica. Es decir, no es todo lo que yo conozca de la fe, sino es que practico yo de la fe. Y lo vemos. ¿Qué hizo Abel? Ofreció lo mejor y lo primero. Y el resultado de la fe es que muerto aún se habla de él y de lo que él hizo. ¿Qué hizo? No, caminó con Dios, una acción, caminar. Y caminando con Dios, ¿qué hizo? Agradó a Dios y fue traspasado a los cielos y no murió. ¿Qué hizo Noé? Noé preparó el arca en un tiempo donde ni siquiera llovía, lejos del mar, pero por medio de eso el mundo fue condenado. Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Vete de tu tierra, de tu parentela, y yo haré. Él confió, esperó la gran ciudad y se fue. ¿Qué es la fe? La fe es acción. La fe es práctica. Sara fue fortalecida después de 90 años, o sea, hermanas, todavía tienen esperanza, dio a luz un hijo y se produjo la multiplicación generacional. Luego nace ese bebé y Dios llama a Abraham y dice, tenga fe. Y le dice, mate a su hijo. Y Abraham estaba dispuesto. Confió, eso es la fe. ¿Qué hicieron los patriarcas? Bendijeron a sus hijos. Y era complicado por los hijos y porque incluso bendijeron al que no tenían que bendecir, porque siempre se bendecía al mayor. Dios nunca bendició al mayor, sino al segundo o al último. ¿Qué hizo Moisés? Moisés era el próximo sucesor el faraón de Egipto, ¿verdad? Y rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, porque no tenía pensado en el galardón de la tierra, sino en el galardón espiritual. ¿Qué más hizo él? No temió la ira del rey porque estuvo como viendo al invisible. Mire que la fe es eso, ver el invisible, ver lo que no está. Celebró la Pascua porque confió en lo que tenía Dios. Pasaron el Mar Rojo y luego el pueblo de egipcio iba a pasarlo y se hundió. La fe práctica es una fe que transforma, como el caso Rahab, la ramera, que decidió servir a Dios y su vida fue transformada tanto que no murió con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Conclusión, está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, escuchen, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pregunto yo, ¿dónde está el enfoque de la fe? Según ese texto, que es la definición de la fe bíblica, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿En dónde está el enfoque? ¿En mis conocimientos? ¿En mis capacidades? ¿En qué? En lo que no se ve. ¿En qué más? En lo que se espera. ¿Pero existe? ¿Existe? No, no existe. Existirá. Creo que existe, pero no existe.
Cuando le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, Abraham ni siquiera sabía por dónde ir. Y caminó con Dios, ¿verdad? La fe es eso. La fe no está puesta en nuestro pasado. La fe está garantizada en nuestro futuro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que más impide que tengamos fe? La duda. ¿Qué más? Hay como 127 cosas. La incredulidad. ¿Qué más? El temor, ¿verdad? ¿Cuánto nos da temor, verdad? Yo quisiera hacer eso, pero es que, ay no, yo como que me da miedo. ¿Y qué es la fe? ¿Usted se imagina Noé pensando en el miedo? ¿Qué pasa si no llueve? ¿O en Abraham? ¿O en Gedeón que lo mandan a combatir? Y bueno, nada. ¿Qué más? Pues tenemos que empezar a pensar en nuestras vidas. ¿Qué impide que demos un paso de fe? Porque tú y yo somos llamados diariamente. Claro, los héroes de la fe fueron llamados a actuar cada uno. Pero eso no quedó allá. Dios no cambió su plan. Dios quiere usarte a ti, quiere usarme a mí. Pero ¿qué impide que demos un paso de fe? ¿Los temores? ¿La duda? ¿La incredulidad? ¿Nuestro pasado? ¿Qué impide que sirvas al Señor en esta mañana? ¿Qué impide que a partir de hoy sirvas al Señor en lo que Él tiene para ti? Claro, cuando yo empecé el ministerio sentía temor, sentía dudas. Yo no conocía ni la Biblia, escasamente sabía que habían ¿cómo es que llaman? ¿Testamentos? Yo no sabía más. Cuando alguien me dijo, Jorgito, queremos que usted se haga cargo de esta congregación estos días que vamos de viaje, ¿yo qué voy a hacer? Ustedes me regalaron un versículo, que nuestra competencia no es nuestra, sino que proviene de Dios. Nosotros no somos competentes ni siquiera para pensar cosas de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y me dijeron, Jorge, si tú estás bien pegado a Dios, Dios va a hacer en ti. Si lo vas a hacer por tus competencias, no te garantizo éxito, ¿verdad? ¿Qué te impide servir al Señor? ¿Será tu pasado? ¿Será tu presente? ¿O estás dispuesto a pensar en el futuro? Porque es que a veces el problema que nosotros tenemos es que empezamos a ver nuestro pasado, nos enfocamos en él y eso limita nuestra fe. Claro, cuando yo pienso en que yo no era capaz de hablar en público, yo les he dicho a ustedes que en mi carrera de medicina yo pagué para que expusieran por mí, porque yo no podía hablar en público. A mí a los 8 años un profesor me dijo, usted no servirá para esto nunca. Y yo lo creí, y lo creí. Me tocó luego colgarme la fe para entender que el Señor quería usarme. Y la primera vez que enseñé en más de 20 personas, para mí fue un caos. Tanto que yo, antesito de subir, cuando dijeron, hermano Jorge, yo me retiré y le dije, pastor, venga, ponga otro, y yo digo, y uno, pero ¿cómo así que no ya está? Y no, oremos. Me dio 2 o 3 trucos y ahí pasé. Claro, no lo hice bien, no lo hice perfecto, pero lo hice. Importante, en el presente, hoy, tú tienes que tomar decisiones y acciones por fe, no por tu pasado, no por tus competencias, no por tus capacidades, sino por fe. Y tal vez, si tú tomas decisiones, veremos resultados en el futuro, donde Dios sea quien obre a pesar de nuestro pasado. Dios no nos quiere por lo que fuimos. Dios nos quiere para proyectarnos, para usarnos, para animarnos y para ofrecernos la vida eterna. Ningún propósito de Dios está en tu pasado. Dios usa todo tu pasado para bendición de muchos, especialmente a ti. Por eso vamos a hablar hoy, basado en Hebreos 11, voy a ver 40, del capítulo 11, del versículo 32 al versículo 40. Es mucho texto. Este texto, créanme, va a dar para un seminario de 3, 4 días para varones. Ahí hay un seminario enterito, ¿verdad? Y yo voy a tratar de verlo en 2 horas y media, en 43 minutos. Más los 5 que me quitaron al principio, entonces más o menos 48 minutos. Lo vamos a ver rápidamente. Pero quiero que cuando veamos esto, te confrontes con las personas que vamos a hablar allá. Porque vamos a hablar de 3 cosas. Personajes, acciones y resultados. ¿De quién? De los héroes de la fe. Lo que está ahí en Hebreos 11, versículo 32 al versículo 40. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos y te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias porque la suma de ella es verdad, porque podemos confiar plenamente en lo que vamos a estudiar en este momento. Señor, enséñanos a confrontarnos con esas personas, a conocer algo de ellas. No podremos conocer mucho de ellas, pero 2 o 3 características que conozcamos de sus personajes, que miremos sus acciones, pero que veamos los resultados.
y podamos analizar nuestra vida, nuestro carácter, nuestras experiencias, pero cómo generamos acciones por fe y en fe, y esperar y confiar en los resultados dados por ti. Que todo sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Como yo sé que ustedes ya conocen este texto, de hecho creo que Carlitos enseñó parte de ese texto, entonces lo vamos a ver solo por partes, para no entrar a mirar las otras cosas, ¿verdad? Dice el primer texto, versículo 32, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Y en esta primera parte estamos viendo los personajes, ¿verdad? Los personajes, ¿verdad? Pero tengo que hacer una pregunta. ¿De qué habla el texto? ¿De qué habla ese versículo? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. ¿De qué habla? Bueno, yo ahí no veo la palabra fe. De las acciones. No veo acciones. No se deben confiar por el título. Me están leyendo el título. ¿Ah? Mire, él hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Y qué es lo que responde? Porque el tiempo me faltaría. Es decir, el que escribió Hebreos está en el mismo dilema mío. Tengo tan poco tiempo para hablar de la fe que no lo voy a poder hacer. No lo voy a poder hacer. ¿Qué más digo? Habrá muchas cosas por decir. La fe es muy grande, pero permítame en estos minuticos, permítame en estas pocas palabras, dice el autor, escribir algo de la fe, porque me faltaría tiempo. Entonces déjenme hablar de unos personajes. Es lo que está diciendo es, hablar de la fe es algo muy extenso, ya que hay muchas personas que viven por fe. Hay muchas personas que han expresado de muchas maneras la fe, con muchas acciones. Por lo tanto, ante lo mucho que se podría decir, no alcanzaría el tiempo, no alcanzarían los libros para dar a conocer todos los personajes que han actuado por fe y de la manera que con sus acciones lo han demostrado. Pero permítame ir más allá. Si estuviéramos escribiendo un libro tuyo y empezamos con una introducción, empezamos con un capítulo 1, 2, 3, no sé en qué capítulo iríamos, ese capítulo expresaría acciones que tú has tenido por fe. ¿Cuántas acciones que tú tienes por fe estarían escritas en ese libro? O tal vez la mayoría de páginas están escritas con tu temor, con tus miedos, con tus fracasos, con tus faltas de oportunidades. Es bueno entender eso, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de los personajes. Yo les hago una pregunta. ¿A quién usa Dios? ¿A personas perfectas, maduras, con conocimientos? Porque eso pensamos. Yo pensé así. Señor, pero es que yo, servirte yo a ti, si yo ni siquiera me conozco toda la Biblia, si yo no he ido a ningún seminario. Ustedes saben, yo no he ido a ningún seminario, yo no he ido a ningún instituto. La mayoría de mis estudios es un curso que hice yo de expositores bíblicos y el Espíritu Santo obrando en mi vida y yo trasnochando. Esa es la historia de mi vida. Pero yo llegué a pensar eso, ¿servir yo al Señor sin salir de un seminario, un instituto? Claro, genial si tú lo puedes hacer. Genial. Pero no hay que hacerlo. Y yo miraba mi vida y yo soy fracasado, yo perdí en esto, yo fui rechazado, yo pienso, ¿serví yo al Señor? ¿Cómo? Pero miren estas personas y aprendamos de ellas. El primero que nombra es a Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Él mismo dijo, yo soy el más pequeño de mi casa que es pequeña. Gedeón era un hombre humilde, pobre, lleno de dudas, tanto que le dice al Señor, está bien, Señor, sí, sí, yo quiero creer en ti, pero solo como por probar, solo como por probar. ¿Por qué no hace que llueva y que caiga agua en todo menos en este vellón? Y pasó eso. ¿Y cómo él creía tanto? Sí, está bien, Señor, está bien. ¿Qué tal que sea casualidad? ¿Por qué no hacemos lo contrario? Que llueva solo en esa parte y no en lo demás. El hombre de fe, ¿no? Era un hombre de fe, ¿no? ¿No? Era un hombre con unas capacidades tremendas, ¿no? Era un hombre muy rico, muy adinerado, ¿no? Tampoco. Había hecho muchos estudios. Nada. Era humilde, lleno de dudas, pero él, usado por Dios, derrotó todo un ejército. ¿Y sabe qué es lo mejor? Sin armas. Pero, ¿y cómo era Barak? Barak era un hombre inseguro, desanimado, y que con la ayuda de su esposa derrota un ejército armado. Contra un ejército armado se metió Barak. Y Barak era totalmente inseguro.
totalmente desanimado. Él era el que le decían, vamos allí. Ay, no, no, no. Levantémonos y vayan. Claro, hay muchas personas que somos así, ¿no? Levantémonos y vayan. Yo voy a orar por ustedes. Animémonos y háganlo. ¿Verdad? Y luego nombra a Sansón. Sansón tenía una característica importante, era un hombre fuerte. Pero Sansón tenía muchos problemas. Era un hombre seducido por el pecado, pero seducido por el pecado, acabó con muchos. En los últimos momentos de su vida, aún ciego, aún sin fuerzas, le dijo a Dios, dame el poder para tumbar estas columnas. Y lo llevó allí. Y había sido ungido desde antes de nacer. ¿Y qué pensamos de Jefté? ¿Se acuerdan la vida de Jefté? Un hombre que fue menospreciado por todos y que en su menosprecio le dijo a Dios, si llega a suceder esto, yo voy a hacer que la primera persona que esté allí sea tal, tal, tal. Y era su hija. Y él consiguió la victoria y tuvo que cumplir sus promesas con mucho dolor, con mucho sufrimiento. ¿Sabes qué me enseña Jefté? Que a veces tenemos que cumplir promesas así nos duela, así de parte del sufrimiento, porque es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, ¿verdad? Esa es la vida de Jefté. Y luego habla de David. Claro, cuando uno habla de David, ¿quién era David? ¿Quién era David? Ah, un rey grande, soberano. Este hombre que era del corazón de Dios. Pero un momentico. David tuvo mucha fe adolescente. Y la fe había era impresionante, porque este hombre sí era de fe. Le ponen a un enanito allá que pelee con él, ¿no? Uno de 2,20, que pesaba como 120 kilos. Y todos, no, 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 corra. Y él dijo, espere, señor, porque con la victoria, la ayuda de Dios, venceremos. Te has metido con Dios. Y ese perro allá cogió y lo derrotó. Mire, David era un hombre poderoso rey, ¿verdad? Pero falló en el hogar. Falló en su hogar. Fue infiel, ¿verdad? Y eso le costó mucho a él. Pero ¿cuántas batallas venció David? ¿Y cómo las venció? Por sus capacidades. Claro, era estratega, era militar. Pero siempre fue guiado por Dios y siempre obedeció a Dios. Por eso se dice que David era un hombre del corazón de Dios, ¿verdad? Y luego nos habla de Samuel. Entonces uno puede encontrar la vida de Samuel, puede encontrar tantas y tantas cosas, ¿verdad? Era un rey, pero se dedicó tanto a su trabajo como rey que descuidó a sus hijos. Sin embargo, fue usado por Dios. Fue fiel a Dios. Y tal vez algunos se está pensando, pero es que yo soy muy humilde, yo soy pobre. Es más, la verdad es que yo no sé ni quién soy porque tengo dudas. Así era Jehová, tranquilo. Y es que yo no sé si ir o no ir, ay hermanito, pues yo hoy no le contesto, llámeme el sábado a ver si yo estoy en la dirección. Hermanito Carlos, no es que no quiera, pero es que uno no sabe qué pueda pasar, ¿verdad? Y es que yo sí quisiera, pero es que con estos ánimos, tranquilo hermanito, no te preocupes, así fue Barak. O tal vez tú estés pensando, la verdad es que yo lucho todavía con el pecado, hermanito. Cuidado con eso, porque Dios no puede ver el pecado. Pero no permitas que el enemigo, que es acusador, que es mentiroso y que es engañador, te haga que pensar que tu pecado no puede ser superado. Porque Cristo murió por todos tus pecados. Y podemos confesar nuestros pecados, cambiar nuestras vidas y Dios nos va a usar. Y esa es la historia de Sansón. ¿Verdad? Y ya usted, no importa que te haya menospreciado, no importa que te haya dicho, este chino no sabe para nada, o como me dijeron, usted nunca podrá enseñar en público. ¿Cuántas cosas te han dicho? A mí me las dijeron. Estoy seguro que si me pongo a preguntar, a todos nos las han dicho. Estoy seguro que a Jefté le dijeron muchas cosas peores que a ti, pero Jefté decidió tener fe, decidió creer y actuó. Y tal vez hayas tenido problemas en tu hogar, ya sea con tus padres, con tus hijos, con tu esposa, pero Dios tiene un plan para ti. Aquello que fue, ya pasó, pero Dios es el que restaura todo. De hecho, David terminó con un hogar estable. O tal vez problemas con tus hijos, como le pasó a Samuel. Pero Dios quiere usarte. ¿Sabes? La fe no implica perfección. La fe implica que a pesar de nuestras dudas, que a pesar de nuestra inseguridad, a pesar del pecado, de ser menospreciados, de conflictos, incluso de fracasar con nuestros hijos o con el hogar, Dios nos puede usar. Pero tenemos que dejarnos llevar por Él, a pesar de nuestros errores, confiando no en nosotros, ni en nuestros recursos o capacidades, sino el poder de Dios. Es el poder de Dios el que puede actuar en ti. Eso es la fe.
La fe no es lo que tú puedas hacer por Dios, es lo que Dios va a hacer en ti. Es lo que Dios va a hacer por ti. Entonces tenemos que mirar las acciones. Y el versículo 33 en adelante nos habla de acciones. Mire, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia. Esos hombres de duda, de temores, de pecado, inseguros, que tuvieron problemas en el hogar, conquistaron por fe reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Sabes? Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mire lo que ellos hicieron por fe. Y está claro, ¿verdad? ¿Quiénes conquistaron reinos? Muchos, entre ellos David, Josué, el rey Asa, Josafat, el rey Ezequías, el rey Josías. No es que tuvieran muchas capacidades, no tenían ejércitos grandes, numerosos, poderosos, no tenían armas extremas, tenían fe. Y la fe es la mayor arma que el ser humano pueda tener. Por eso conquistaron reinos. Ahora pregunto, si ellos conquistaron reinos por fe, tú no podrás conquistar aquello que hay en tu alma, aquello que hay en tu corazón, aquello que has proyectado y que tú mismo te has limitado en no lograrlo. ¿Será que tú no puedes servir al Señor cuando ellos conquistaron reinos? ¿Será que el problema no es de fe? Pero no solo eso, dice que hicieron justicia. Claro, está Elías, está Eliseo. Todos los profetas de Dios buscaron la justicia de Dios, ¿verdad? Aún luchando como Jonás contra sus inquietudes y sus dudas, ¿verdad? Pero aún el rey Josías, que era pequeño, ¿cuántos años tenía Josías cuando empezó a servir? Menos de 12 años, ¿no? Yo no creo que ninguno de ustedes tenga menos de 12 años. 13, 14, ya pasó los 12. Y tal vez alguno piensa, es que yo tan jovencito. Si yo fuera como el hermano Carlos, que ya pasó los 38, o yo los 40, sería eso. Pero yo con 18, yo con 19, y yo solita, y yo solito. Hermano, miren lo que ellos hicieron. Hicieron justicia. ¿Y sabes qué hicieron todos estos hombres? Alcanzaron promesas, las promesas que Dios le había dado. Por ejemplo, los de Caleb, por ejemplo, Gedeón, Abraham. Mire que incluso la promesa que Dios le dio a Abraham hasta ahora se está cumpliendo. En él son benditas las naciones. En él son benditas las familias de la tierra. Tu familia puede ser bendecida. Y eso solo sería el cumplimiento de un hombre de fe que fue Abraham. Que en él, en Génesis 12, fue esta una promesa que se está cumpliendo. Tú eres parte de esa promesa. Dios siempre cumple. No eran las capacidades de Abraham, era la capacidad de Dios. Era la fidelidad de Dios. Algunos taparon bocas de los leones. Yo les aseguro que les digo, vamos allí a pelear con un gato, más de uno se tuye. Una pantera, por ahí dos, diríamos. Yo para apoyarlo a usted y para orar por usted mientras usted va a atacar. Pero taparle la boca a los leones, pues ahí estaba David, Daniel, Peña, uno de los valientes de David. ¿Y qué hicieron ellos? Los echamos a los leones. Pues tenemos fe, échenos a ver. Fue por fe. No es porque fueran domadores de animales. Tú no tienes que ser domador de pruebas ni de dificultades. Lo que tú y yo necesitamos tener es fe. Fe plena. ¿Verdad? Y habla de que algunos apagaron fuegos impetuosos. Pues también. Sadrach, Mesach, Abednego. ¿Sabes que la historia cuenta eso? Que les dijeron que si no hacían esto los mandaban al fuego. Les dijeron, pues, háganlo. Nuestro Dios nos cuidará. Y dos se pusieron de valiente y dijeron, echémoslo a ver qué es lo que hablan. Y cuando los fueron a mandar así, ellos se quemaron. Ellos, los que no tenían fe, los que no creyeron, se quemaron. Y los otros caminaban por allá y Dios los protegió. Y el rey que estaba sentido dijo, yo los maté, yo, ¿por qué hice esto? Después él terminó dando gracias a Dios por la vida de estos hombres con fe. ¿Sabes? Hay mucha gente al lado tuyo que quiere dar gracias a Dios por tu fe. Pero si nosotros no tenemos fe, ¿cómo hacen los demás para confiar en Dios? Si tú dices, yo soy creyente, y a la primera prueba dices, Señor, ¿yo qué hago? Yo pongo, ay, no, es que yo sí no sé. Pero ¿qué dice la Biblia? No, ahorita no me hable de eso, ahorita yo quiero buscar un amigo para que me llame, o será que puedo hacer una llamada. No, hermanitos, la fe es el arma fundamental del creyente. Es lo único que te puede transformar, que puede cambiar. No por tus capacidades, sino por la capacidad de Dios.
por la fidelidad de Dios, por el amor de Dios. Esos hombres aún vencieron el fuego. Pero también hay muchos que evitaron el filo de espada. Por ejemplo, David escapó tanto de su espada, la espada de Goliat inicialmente, como la de Saúl. Moisés se enfrentó al rey de todo el imperio de Egipto. Eso era peor que enfrentarse hoy con el presidente, no sé, de Estados Unidos, Rusia y China juntos, ¿verdad? Y lo hizo. Y escapó de la espada del faraón. Elías escapó de la espada de Jezabel. Yo no sé Dios de qué te va a librar. Lo que sí estoy seguro es que si tienes plena fe en el Señor y si actúas de acuerdo a esa fe, porque estamos hablando de acciones, puedes lograr vencer todo eso. Puedes lograr vencer todo eso. Y dice luego que la mujer, dice, sacaron fuerzas de debilidad. Muchos sacaron fuerzas de debilidad. Sara tener un hijo a los 90 y pico de años. Gedeón, que era débil, que era humilde. Abraham, Esther, el rey Ezequías. Todos ellos eran débiles. Pero en Cristo eran fuertes. En Dios eran fuertes. Yo sé que tal vez usted diciendo, es que esta enfermedad me tiene agotado, es que esta depresión me tiene agotado, es que este clima me tiene agotado. Pues sí, a mí también. Pero la fe es lo que te permite luchar aún por encima de tu estado anímico, aún por encima de tus debilidades físicas, aún por encima de tus debilidades mentales. Es confiar plenamente en Dios, es dejarte llevar por Dios y actuar en Dios. Y dice luego que se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuego a ejércitos extranjeros, David, el rey Asa, Josafat y muchos más, ¿verdad? Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mujeres, ¿qué tanto ustedes recibirían un hijo muerto? No ven todos los días por el noticiero que murió fulanito y las madres llorando, agotadas. Y es que Dios tan malo que ella, es que esto. ¿Sabes? Cuando confiamos en Dios entendemos que todo depende de la soberanía de Dios. Y Él nos da la fuerza para lograr, para vencer, para salir adelante. Está la vida de Sarepta, está la tsunamita, que reciben a sus hijos aún muertos. Creo que eso sería uno de los problemas de fe vivencial más complicado. ¿Cómo poder entender que Dios tiene el control de todo? Y que aún lo que yo más quiero y que lo que deseo, a veces Dios permite que se vaya. Pero que a pesar de eso Dios tiene un propósito para el futuro, no para el presente. Usa el presente con un propósito para el futuro. Y vemos más acciones. Dice que Isaac soportó las crueles burlas de Ismael, porque dice que algunos fueron, otros experimentaron vituperio y azotes. Y además de esto, perdón, me faltó una parte. Dice, más otros fueron atormentados, no aceptando rescate a fin de obtener mejor resurrección. Eso está diciendo que cuántas personas, Esteban no fue atormentado, fue apedreado. ¿Y por qué fue apedreado? Por proclamar de Jesús, ¿verdad? Y algunos no aceptaron el rescate, ¿cómo salir de allí? A fin de obtener mejor resurrección. ¿Sabes que el creyente no tiene puestos tanto los ojos en la vida como en la vida eterna cuando seamos resucitados en Cristo? Claro, vivimos nuestra vida como lo hablábamos la vez pasada. Es importante vivir nuestra vida y vivirla con fe, pero también tener los ojos en la eternidad. Dice que otros experimentaron vituperio y azotes, además de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. ¿Cómo? Pobres, angustiados y maltratados. Claro, cuando uno lee esto y habla de la fe, la gente dice, ¿pero cuál fe? ¿De qué está hablando? Si es que en Cristo somos victoriosos y somos hijos de Dios, y como somos hijos de Dios tenemos todo y merecemos todo. ¿Dónde dice? Yo no lo he leído. ¿Alguno de ustedes lo ha leído en la Biblia? Pero estoy seguro que todos lo hemos escuchado. Yo como hijo de Dios no creo en a esos que se burlan de mí. Condénalo, Señor, mátalo, Señor. Ay, fulanito me pegó, Señor, castíguelo porque yo soy hijo de Dios y yo reprendo el dolor y yo ato y desato el dolor. Yo lo he escuchado. Pero miren lo que hicieron los hombres de fe. Experimentaron vituperios. Isaac soportó las cuales burlas de Ismael. Sansón fue humillado en el banquete de los filisteos, ¿o no? ¿Te parece que estas mujeres le encontraron el arma fuerte de Sansón, le cortaron el cabello y lo llevaron allá para qué? ¿Hacerle fiesta a él? Para burlarse de él.
Sin embargo, él por fe logró derribarlos a todos ellos. Dice que recibieron azotes. José, cuando uno mira la vida de José y esos altibajos, primero, vendido por sus hermanos. Imagínense que por mi fe me venden por mis hermanos, porque él soñó y soñaba que iba a ser más que los menores. Y les dijo eso, entonces lo azotaron y lo vendieron. ¿Qué estaba haciendo José? Defendiendo su fe. Y después la mujer de Potifar le dice, ven, acuéstate conmigo. Y él dijo, no tengo sueño. Y se fue. ¿Y por qué hizo eso? Después lo dice. Porque no solo hubiera hecho mal contra ti, sino contra Dios. Eso es fe. Fe es actuar, aunque hayan beneficios, aunque hayan cosas, pero que eso está en contra de la voluntad de Dios. Y él prefirió hacerle caso a la voluntad de Dios. Claro, fue encarcelado. Y más de uno diría, ay, uno confiar en Dios y hacerle caso para estar encarcelado. Pero acuérdense qué pasó con José. Una vez encarcelado, otra vez encarcelado, luego llegó el segundo de rey y luego pudo lograr recuperar todo el pueblo de Israel y protegerlo. Y fue casi que el hombre más importante de esa zona, ¿verdad? El rey maligno Acab encarceló al profeta Miqueas por estar hablando la palabra de Dios. Pero algunos recibieron azotes. Zacarías fue apedreado a muerte entre el altar y el templo. Nabot fue apedreado por los locayos de Jezabel. Esteban fue apedreado, ¿verdad? Y dice también que muchos de esos fueron prisionados y encarcelados. Según una confiable tradición, Isaías fue aserrado en dos y asesinado. Aserrado y asesinado. Y la vida de fe, Isaías, pues la conocemos, ¿verdad? Puestos a prueba, los creyentes del primer siglo, en Apocalipsis, las iglesias, mostraban cómo la gente la acogía y le decían, el César o Cristo. Si decían el César, tome un mercadito y baje para la casa. Si decían el Cristo, lo empalaban, lo apedreaban, lo quemaban. Y esa es la fe. Puedes decir Cristo. Y pase lo que pase. ¿Se acuerdan la historia que anda por ahí? A veces que hablan de que unos asaltantes llegaron a una iglesia y entraron allá y les dijeron, bueno, aquí venimos a matar a unos. ¿Quiénes son los de Cristo? A la izquierda. ¿Y quiénes no a la derecha? Y la gente con temor se iba para la derecha. Y dijo, bueno, los de la derecha sálganse. Y ahora usted qué con nosotros que queremos alabar a Dios con fe. ¿Qué pasaría si pasara eso en nosotros? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? En nuestros temores, en nuestras angustias, en nuestros pensamientos, en lo que otros nos dicen, pues está en Dios. La iglesia del primer siglo sufrió mucho. Y hay persecución, y hoy todavía hay persecución, ¿verdad? Dice que fueron muertos a filo de espada. Como 85 sacerdotes fueron asesinados por dos, a los profetas asesinados en el tiempo de Elías. ¿Cuántos fueron? Y hoy en día, ¿cuántos creyentes hay muertos? A bala, a espada, ahorcados, incinerados. Pero, ¿sabes? Lo hacen por fe. Lo hacen por fe. Y tienen sus coronas. Hay personajes que no tienen las capacidades, pero hay acciones hechas por fe, confiando plenamente en Dios y en el Señor, que a veces nosotros criticamos y decimos, pero yo por fe cancelarme, está bien para ellos. Pero a mí que por fe me traigan más bien cosas y que me den placer, me den abundancia, ¿verdad? Dice aquí también que anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, como Elías, quien vistió este tipo de ropa humilde y no le importó la humildad ni la incomodidad. ¿Sabes? A veces nos falta ser humildes, porque a veces nuestra mente nos hace pensar es que quiero y quiero y quiero. Me acuerdo de alguien que me decía, Jorgito, ¿y usted cuánto cobra por enseñanza? ¿De qué estás hablando? Y yo sí, man, es que hemos invitado a tres y nos dicen que ellos no cobran menos de tanto. Pues es que es servir al Señor, es la fe en el Señor. Pero hay gente que quiere y pone sus ojos en los beneficios. Entonces, si yo quiero servir al Señor, pero ¿cómo me toca a mí? ¿Qué hay para mí? ¿Será eso fe? ¿O será eso? Yo creo que no es ministerio, sino trabajo. Pero respeto a esas personas. Respeto a esas personas. ¿Sabes que por fe esos hombres fueron pobres, angustiados y maltratados? Los acosaron, los maltrataron. Pero esa fe produjo resultados.
Cuando hablamos de acciones, miramos 2 Corintios capítulo 4, 7 al 10, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, el ministerio, la evangelización está en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Miren lo importante, cuando asumimos la obra de evangelio es complicada, porque la mayoría de personas no entienden porque están enseguecidos por Satanás y no entienden. Y entonces uno empieza a compartir el evangelio y nadie cree. Yo no sé, usted dice, yo no sirvo para eso. No, mira, la fidelidad no importa en los resultados. Dios es el que llama. La palabra es la que transforma y el Espíritu Santo es el que convence. Tú y yo solo somos siervos de Dios. Nuestra función es compartir el evangelio. Los resultados los toma el Señor. Los toma el Señor. Recuerdo que cuando yo empecé el ministerio era complicado porque yo quería enseñar y yo decía, donde haya multitudes, yo voy para que hartos crean en Cristo. Y una vez falleció alguien de una persona que estábamos en una célula. Y entonces Roberto H. en ese entonces me dijo, oh Jorge, a ti te conocen mucho allá, ¿podrías preparar algo para el cementerio, para el funeral? Y yo, esta es la oportunidad, van a ir muchos y van a creer en el Señor y yo voy a sacar pecho. Y preparé toda la noche allá preparando a las 5 de la mañana, ¿sabes? Y listo, llegué yo al cementerio y me dijo Roberto, ¿estás listo? Le dije, claro que sí, saqué yo todo mi orgullo y leí. ¿Y cuántos reciben al Señor? Y yo le dije, tome nota, a ver. ¿Me escucharon? ¿Cuántos? Y yo frustrado. Y le decía, Señor, tanto toda noche para nada. ¿Eh? Guardé las hojas y me fui. Como a los 20 días me invitaron a enseñar a una casa y yo iba a enseñar algo así como Jesús, nuestro Redentor. Pero cuando yo llegué a la casa, la mayoría de personas, 20, 22 personas que estaban, todas estaban llorando y estaban con aflicción. No, imagínate que ayer peleé con mi esposo, imagínate que murió fulanita, me robaron. Entonces yo decía, ¿y ahora qué hablo? Hablar de la redención de Jesús a estas personas, sino ¿qué hago? Y empecé a orar. Ay, ¿qué hago? Y cuando abrí la Biblia encontré las hojas. Y el Señor, no sé qué hacer. Si es tu voluntad, permíteme ser fortaleza para esas personas con tu palabra. Y enseñé lo que había enseñado en el funeral, pero con una diferencia. No basado en mis capacidades, sino en el amor de Dios. Y cuando yo termino, yo veo esos rostros transformados y cambiados. Yo digo, ¿quisieran ustedes recibir al Señor? Como 14, porque otros ya eran creyentes, lo hicieron. Aprendí una cosa, el misterio no depende de mis capacidades, sino de la bondad y el amor de Dios. ¿De qué tanto dependo yo de Dios? De cómo tengo fe en el Señor. Eso es lo que dice allá. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? Atribulados en todo, más no angustiados. ¿Cómo estaba yo ahí? Atribulado, Señor, ¿y ahora yo qué digo? ¿Yo qué hago? En apuros, Señor, me quedan 2 minutos. Perseguidos, ¿qué hago yo? Más no desamparados. Dios siempre está con nosotros. Derribados. Claro, yo estaba derribado porque 20 días antes yo había pensado en las cosas distintas, ¿verdad? Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Sabes qué? Eso es el ministerio de la fe, que no seamos nosotros, sino Dios actuando en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no yo vivo yo, sino Cristo en mí. Es decir, que la gente no te mire a ti, sino que vea a Jesús, a ese Jesús que murió en la cruz, al que nos redimió del pecado, al que nos ofrece la salvación. Eso es la fe. Eso es la fe. Y eso tiene resultados. Versículo 38 al 40 dice, de los cuales, hablando de todos esos personajes, de todas esas acciones que hicieron, dice, de los cuales el mundo no era digno. Miren lo que dice, la fe de esos hombres no permitía que el mundo fuera digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El texto es un poquito complicado de entenderlo, y mi ánimo no es darle la profundidad al texto, pero sí podemos decir 3 cositas. Primero, el mundo no era digno, ¿verdad? Este mundo no era digno de ellos. Ellos vagaron por desiertos, por montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra, dice la nueva traducción viviente. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el mundo que estamos no es digno de nosotros. Pero, ¿por qué estamos buscando las cosas de este mundo? ¿Por qué queremos aferrarnos al mundo?
a los hábitos del mundo. Compartí yo con Carlos ahorita que hay gente que está preocupada por el decreto que dice que van a pedir vacunas, carne de vacunas en las discotecas, en los cines, en los conciertos, y me llama un pastor y me dice, joder, ¿qué hacemos? Le digo, orar. Pero no, es que no puede ser, tenemos que salir a las calles. Pero, bueno, ¿sabes yo por qué voy a orar? Y me dice, ¿por qué orar? Y dije, para que en esos sitios pidan carne. Joder, pero eso es en contra de nuestros derechos. Le dije, perdón, ¿a cuántas discotecas va usted? ¿A cuántos bares va usted? ¿A cuántos cines va usted? Porque usted va a eso, pelee por sus derechos. Pero yo doy gracias a Dios, porque piden allá para que cierren esas cosas y la gente en vez de ir a perder el tiempo en esas cosas, vaya a la iglesia o vaya a las células. Y dice, con usted no se puede hablar. El mundo no es digno de nosotros. Por eso la vida nuestra es por fe, aceptando y agradando a Dios, no al mundo. Lo segundo que yo veo allá es que hay muchos que vivimos errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Esto lo que quiere decir es que el ser humano puede ir caminando aislado y solo del mundo, pero no de Dios, no de Dios. Ella debe ser el que llene nuestra soledad. Y si todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y esa frase del versículo 39, a mí como que me golpea, como dice, ¿qué está pasando allá? Porque cumplir yo por fe, vivir yo por fe, permitir que me hayan sacrificado, que me hayan apresado y todo eso, para yo no recibir nada. Complicado, ¿no? Pero mira lo que dice el 40. Aunque todos esos están allá, dice, por fe tuvieron fe, la tuvieron, la expresaron, vivieron por ella, la cual dio buen testimonio de su fe, pero no recibieron lo prometido, ¿verdad? No conocieron a Cristo ni pudieron meditar en su palabra, que da testimonio de ellos. ¿Por qué no? No leyó nunca que había caminado con Dios. ¿Cuándo leyó eso? Pero nosotros sí lo sabemos, ¿verdad? El problema es que la fe de ellos es ejemplo para ti y para mí. Eso es lo que quiere decir el texto. Aunque ellos no reciben lo prometido, proveyeron Dios alguna cosa mejor para nosotros. Tú y yo somos los beneficiarios de la fe de esos hombres. Es el testimonio. Por eso Hebreos 12 empieza con ese texto que dice que ellos fueron testigos nuestros, teniendo tan grande 9 testigos, ¿verdad? Despojemos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay testigos de la fe. Tú y yo hacemos parte de esos testigos para crecer por fe. El versículo 3 dice, enfocados en Cristo. Enfocados en Cristo. Enfocados en Cristo. Eso es lo importante. ¿Por qué enfrentaron todo esto? Pues básicamente porque eran ejemplos de la fe para que tú y yo pudiéramos seguirlos a ellos. La madurez a través de la fe, por medio de acciones de fe, independiente de qué somos o qué hayamos sido. ¿Sabe qué es lo que resume todo el texto? Que lo que importa no es la persona, que haya sufrido la persona, que haya hecho la persona, que haya sido la persona, sino que a través de su fe alcanzaron la madurez y actuaron por fe, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la fe de ellos, experimentando la fe de ellos. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el texto lo que nos está diciendo es que la única herramienta para vivir en este mundo es la sabiduría que Dios da. Y el principio de sabiduría es el temor a Dios. Es la fe en Dios. Y si alguno tiene falta de sabiduría, entonces, ¿qué hace? Va a un seminario, hace un... Y si pide con fe, no dudando nada, ay, el Señor. Ay, Señor, si tú me escucharas a mí. Ay, hermanito Carlos, ore por mí, que a usted Dios sí lo escucha. ¿Eso es fe? ¿Eso es fe? Hermanito, me acompaña a tal lado. Si Dios lo quisiera y si Dios nos da licencia. Pues sí, suena bonito. Eso suena bonito. Pero, ¿esa es fe? ¿Eso es fe? ¿Me entienden? Sí, señor, yo sigo, pero espere que me lea unos capítulos, espere que salga del instituto, espere hago 6 meses, o espere me preparo. No, hermanos. Cuando Dios llama es ya, hoy. Hoy hay que tomar la decisión de servir al Señor.
Y el Señor lo va a hacer, Él te va a dar herramientas como sea. Es en Él que dependemos, no es de nuestras capacidades, ¿verdad? Por eso dice, pero pida con fe no dando nada, porque el que duda semejante a los demás. No es que nos levantemos y hagamos grandes cosas, porque nos arrastra el viento y cuando llegamos a la playa, nos perdemos. Así son las actividades. Está bien, hermano, yo voy porque yo soy capaz de esto. Y vamos a la actividad, se termina la actividad. Ay, hermanito, no me vuelva a llamar para eso. Yo no voy. Somos como esas olas grandes que nos levantamos, ayudamos un día y nos cansamos, ¿verdad? No piense pues, quien tal haga, que reciba cosa alguna del Señor. El hombre debe darle ánimo, es inconstante en sus caminos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos constantes. Hermano Carlos, ¿qué hay que hacer? Llámeme todos los días. Si hay que hacer eso, yo voy. Hoy no fue bien, hoy no fue regular, no fue mal. Hermanito, el Señor tiene su propósito. Él tiene su propósito. Hermano, yo no soy capaz de eso, pero déjeme intentarlo. Hermano, yo nunca he podido, pero quiero aprender. Es la fe. No nuestros cuestionamientos, no son nuestras dudas, no son nuestros... No mires atrás. Olvídate de tu pasado. Olvídate de tu vida. Mira el presente y dile al Señor, Señor, ¿cómo te sirvo yo? Señor, trabaja en mí. Conozco mis debilidades, conozco mis temores, conozco mis dudas, pero confío en ti, Señor. Úsame de acuerdo a tu voluntad, a tu misericordia. Mira, que los obstáculos no te detengan. Si hay obstáculos en tu vida, sáltalos, sáltalos. Que los temores no te paralizan, enfréntalos. La única forma de salir adelante es enfrentando el temor. Que las dudas no te impidan dar el primer paso. Las dudas son como un laberinto. Uno llega allá y dice, pero ¿por dónde cojo? ¿Pero por dónde sale? Pero ¿quién vence los laberintos? ¿Quién vence los... ¿No han ido a laberintos? ¿Saben qué es un laberinto? Un laberinto es una calle que tiene muchos obstáculos, sus puertas cerradas, pero siempre tiene una salida. Quien vence el laberinto es aquella persona que se decide a moverse, a meterse allá hasta que encuentra la salida. Entonces, que las dudas no te impidan dar el primer paso. Cree en Dios y actúa. Dios no te va a solucionar todas las dudas hoy, pero te dice, vamos al primer paso. ¿Qué hizo con Abraham? Ve a la tierra que yo te dije. ¿Y qué hizo Abraham? Se fue paso a paso. Así debe ser tu vida. Si es por fe, empieza hoy. Señor, ¿cómo te sirvo? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué hago el miércoles? ¿Qué hago el jueves? ¿Qué hago el domingo? Y yo no sé qué va a hacer en tu vida en 2 o 3 años. En 5 años. Lo único es que Dios te va a usar. Porque Dios usa a las personas dispuestas, no a las personas capacitadas. Que tu pasado no te detenga. Confía en el poder de Dios para transformar y déjate usar por Él. No pienses en cómo eres, cómo has sido. Porque Dios dice, lo que fue ya fue. Lo que pasó ya pasó. Y Dios es el que restaura. Dios quiere restaurar tu vida. Para que tú restaurado te sirvas a Él. No pienses en las pilatunas que hacías de pequeño, en los travesuras que eras. No mires tu pasado. Enfócate en lo que Dios quiere hacer a través tuyo y salta con fe. No mires obstáculos, no mires pruebas, salta con fe. Dios quiere llevarte a mejores espacios. Dios quiere usarte. Déjate llevar de la mano de Dios. Sea el control a Él y el Espíritu Santo quiere transformar tu vida. La palabra de Dios quiere limpiar tu vida y madurarte y perfeccionar. Creo que ahorita es el tiempo de confiar en Dios. Es el tiempo de confiar en Dios, ¿verdad? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el enfoque no está en el pasado ni en el presente, sino en lo que Dios va a hacer en tu vida. Tal vez tú en este momento no veas los recursos, no veas las capacidades, tal vez tú no estés convencido de lo que Dios va a hacer, pero la fe va por encima de eso. Es lo que Dios va a hacer en ti. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. ¿Y qué hay que creer entonces? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios, hay que creer en un Dios, hay que depender de Dios. Y eso es la fe. Pero no solo creer en Dios, sino que Dios es galardonador de los que le buscan. Y si Dios es el que da galardones, pues yo lo busco, yo le sirvo. No es lo que el mundo me va a dar, es lo que Dios me va a dar. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos podemos confrontar con esos héroes de la fe y tal vez nos identificamos no solo con uno ni con dos, sino a veces hasta con todos. Tú conoces mi vida, sabes de mis luchas, temores, angustias, incapacidades y de tantas cosas con las que lucho día a día, Señor. Pero te doy gracias, porque en algún momento decidí por fe servirte. No por mis capacidades, porque no sabía nada, ni tenía talentos para eso. Pero es la obra tuya.
para que me permite estar aquí hoy. Y no sé en el mañana dónde me tendrás, pero por fe he decidido obedecerte y seguirte a ti. Espero que este mensaje sea alentador para mis hermanos y hermanas y que puedan tomar decisiones hoy de cómo servirte a ti, no pensando en el pasado, sino pensando en lo que Dios va a hacer a través de ellos en un mundo que no es digno de nosotros, en un mundo que necesita de ti y que necesita ser transformado por ti y por tu palabra. Bendice esta iglesia, a los líderes de esta iglesia, dale sabiduría para poder hacer obras que te glorifiquen a ti y sea el crecimiento de la vida espiritual de todos mis hermanos, de las familias de esta iglesia y otras personas que llegarán en el tiempo. En Cristo Jesús. Amén.